Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. ¿Ya está listo? Vamos a Gálatas capítulo 3, epístola a los Gálatas capítulo 3. Vamos a abarcar hoy desde los versículos 19 hasta el 29. El título de la enseñanza es Somos uno en Cristo. Y vamos a arrancar desde el versículo 28, y después nos regresamos del 19 hasta el 29. Tomemos como base versículo 28 de Gálatas capítulo 3. Cuando lo encuentre diga, ya lo tengo. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Desde la antigüedad han existido divisiones sociales, culturales y de género. Se le conoce esto como estratificación. ¿Qué es la estratificación? La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Se tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos, como pueden ser la agrupación de ingreso, de riqueza y estatus, poder social, económico y político. Un ejemplo marcado de esto que te estoy hablando, de la estratificación, son las sociedades estamentales. Esto antes de la Revolución Francesa. Las sociedades estamentales estaban conformadas por el rey, era el que estaba hasta mero arriba, era una pirámide, donde estaba el rey, luego estaba la nobleza, luego estaba el clero, y al final, hasta abajo de la pirámide, estaban los campesinos. Jesús mismo vivió dentro de una sociedad así, una sociedad estratificada. En primer lugar estaba el sumo sacerdote, hasta arriba no había un rey, pero había un sumo sacerdote. Luego estaban los ancianos y estaban después los escribas y publicanos, y ya al final pues quedaban todos los demás, ¿no? El resto del pueblo, los campesinos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta de esta idea, o podemos darnos una idea de lo que ellos vivían en ese tiempo. Había, por ejemplo, esclavos, los cuales tenían amos o señores. Eso lo vemos en Efesios 6. Vemos cómo en Efesios 6 Pablo se dirige a los esclavos para que ellos obedezcan a sus amos. Era parte de su contexto y su entorno cultural. Se dirige también a los amos para que no abusen, no repriman ni amenacen a sus esclavos o a sus siervos. El Nuevo Testamento también habla sobre ricos y pobres, nos muestra esta división entre ricos y pobres. Por ejemplo, Santiago, él escribe en su epístola capítulo 2, versículo 2, exhortando para que en las iglesias no haya favoritismos, para que no se distinga entre los ricos y los pobres, que a los ricos se les dé un asiento de honor, un lugar de honor, y a los pobres se les deje por allá, ¿no? Y bueno, esto lo vemos también en los evangelios. Vemos allí cómo no solo había divisiones sociales, culturales y religiosas, había también divisiones de género. Es decir, la mujer quedaba como en un plano ahí pues muy olvidado, ¿no? En Juan 4, cuando Jesús se acerca a un pozo y está ahí en horas de la tarde, pues está sentado el Señor ahí en el pozo, ve llegar a una mujer samaritana, y todos conocemos la historia, no es el tema, solo es para que veamos cómo había una distinción de género. Vemos cómo cuando llegaron los discípulos que andaban consiguiendo comida, vieron que Jesús hablaba con una mujer y se sorprendieron porque hablara con una mujer y más samaritana. Y ahí vemos todavía una distinción, algo doblemente rechazable por ellos porque estaba en su cultura. La epístola a los Gálatas nos está enseñando que Dios no hace acepción de personas. ¿Puede decir eso? Dios no hace acepción de personas. Vemos, por ejemplo, que la epístola nos enseña que todos los hombres somos igual de pecadores. Lo escribe también Pablo a los Romanos, en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin importar raza, estrato social, no importa, todos pecaron. También vemos en 1 Timoteo 1:15 y en 1 de Juan 2:2 que Cristo murió por todos. Hay algunos que dicen que murió por unos cuantos, pero yo voy a la Escritura y veo que dice que Cristo murió por los pecadores. ¿Cuántos pecadores pecaron? Pues todos, según Romanos 3:23. Cristo murió por los pecadores y Juan dice, no solo por nuestros pecados murió, sino por los de todo el mundo. Entonces, eso está en la Escritura, porque Dios no hace acepción de personas, ni para bien, ni para mal. Y vemos también en Juan 1:12 que todo aquel que cree en Cristo para salvación viene a ser parte de la familia de Dios. Este versículo lo vamos a ver más adelante. Todo el que cree viene a ser parte de la familia de Dios. Recordemos que los cristianos gálatas estaban siendo perturbados, alborotados por falsos hermanos, los cuales traían otro evangelio.
Y este otro evangelio, entre otras cosas, promovía el elitismo, promovía estas separaciones. Tenía como base los ritos, sobre todo el rito de la circuncisión. Este otro evangelio, por cierto, era fascinante para los creyentes de procedencia gentil. Y además era atractivo. ¿Por qué? Porque les podía librar del rechazo cultural por no adorar ídolos. O sea, como cristianos, ellos no adoraban ídolos, pero no se identificaban con los judíos. Entonces ahí había algo raro, ¿no? No tenían esta excepción de ser judíos. Ellos decían, ¿no adoras ídolos? No. ¿Entonces eres judío? No. Entonces estaban en problemas. Y este otro evangelio les resultaba a ellos atractivo por este beneficio. También ese otro evangelio venía a implicar que la gracia de Dios pues venía a ser algo desechable y hacía inútil la muerte de Cristo. Así que era necesario que el apóstol Pablo interviniera, que él hiciera algo al respecto. ¿Para qué? Para que los gálatas no quedaran esclavizados y que el mensaje que los gálatas predicaran no fuera un mensaje que no tuviera ningún poder para salvación. Eso es lo que Pablo estaba en realidad defendiendo. Estaba defendiendo el evangelio, estaba defendiendo que no se hiciera vana la muerte de Cristo. Y Pablo decía, si yo no hago algo, ellos van a continuar con esta distorsión y este otro evangelio distorsionado se va a propagar por todos los tiempos. Y bueno, gracias a Dios que Pablo intervino, ¿verdad? Por eso es importante que haya autoridades y autoridades espirituales. En el capítulo 3, Pablo utilizó el ejemplo de Abraham. ¿Para qué? Para derribar esa idea de que era necesario volver a los ritos judíos para alcanzar algo así como un estatus superior. Dios vimos que hizo una promesa a Abraham antes de que el Señor estableciera la circuncisión. Ya Dios le había dado esta promesa a Abraham. La promesa consistía, como hemos repetido y lo seguiremos haciendo, un pueblo que estaría formado por todas las familias de la tierra. Fue lo que dijo el Señor a Abraham ahí en el Génesis. También la promesa consistía en una tierra, un lugar en donde habitaría este pueblo. Y Abraham no tuvo que pagar nada, no tuvo que pagar una membresía. No sé tú, yo estoy bastante peleado con la idea de estos clubs en donde les vas a comprar y aparte les tienes que pagar una membresía anual para comprarles. Yo no tengo una de esas, así que no me verá por ahí por ni uno de esos, ¿no? A menos de que me la regalen. Pero yo soy enemigo de eso. Te estoy comprando y todavía te tengo que pagar para poderte comprar. Eso nada que ver. Bueno, Abraham no tuvo que hacer absolutamente nada de eso, comprar alguna membresía, pagar algo para recibir la promesa. Simplemente Abraham creyó a Dios, es lo que dice la palabra. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, él vino a ser partícipe de esta promesa simplemente por creer en la fidelidad de Jesucristo. Luego, después de la promesa, es que vino la ley ahí en el Éxodo, la cual, por cierto, Israel no cumplió y sufrió las consecuencias por no haber cumplido con esta ley, con esto que ellos se habían pues comprometido. Es decir, todo lo que hemos oído, lo que has dicho, eso haremos, y fallaron. Finalmente vino Cristo, quien fue fiel en el cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley a perfección. Además, Cristo, además de cumplir la ley, siendo justo, llevó nuestro pecado. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todos quienes confiamos en esa fidelidad, en la fidelidad de Jesucristo, venimos a disfrutar de la promesa junto con Abraham. ¿No te parece eso maravilloso? Y vemos aquí que en todo esto no hay una exclusividad racial, una exclusividad cultural, social o de género. No. Lo que nos une a esta gran familia de Abraham es la fe. Fuimos salvos por medio de la fe, es lo que dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y también vivimos por la fe en el Hijo de Dios, es lo que decía Gálatas 2:20. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, la vivo en la fidelidad de Jesucristo. Así que fuimos salvos por la fe y vivimos por la fe. Y notemos que la promesa que recibimos junto con Abraham estaba lista desde antes de que viniera la ley. La promesa está desde antes de la fundación del mundo. Y así es como nos introducimos al tema del día de hoy. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 19. Si va conmigo ahí, vamos a arrancar. Gálatas 3, 19. Dice Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La pregunta que encontramos en el versículo 19, ¿la ves ahí? Es una pregunta lógica. O sea, el Señor
nos lleva a que pensemos. O sea, no se trata de que desconectemos el cerebro, sino que el Señor dice a los corintios les dijo, como a sensatos hablo, como a personas que piensan, que razonan, que utilizan el céfalos, ¿no? El cerebro. Bueno, vemos cómo aquí está llevándonos a una pregunta que resulta lógica. Si ya desde antes de la fundación del mundo, Dios había dispuesto dar a su Hijo para redimir al hombre, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Esa es la pregunta ante la que estamos. Y esta pregunta va a ser respondida a detalle o con detalle aquí, pero no perdamos de vista que la ley es parte del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? No respondas tan rápido. El propósito de Dios es su iglesia. Sí, es que todos los hombres sean salvos, esa es la voluntad de Dios. No todos son salvos porque no todos creen, pero el deseo de Dios es que todos los hombres crean. ¿Pero para qué? Para que Él pueda establecer este pueblo que es su iglesia, la cual ciertamente el Señor va a venir a buscar. El Señor Jesús vendrá a buscar una iglesia pura y sin mancha, su novia, quien será su esposa en las bodas del Cordero, y es una sola novia. El Señor no tiene dos, ¿verdad? Ni tres. El Señor tiene una sola esposa. Se va a casar con una sola esposa, una sola iglesia. Así que el propósito de Dios es su iglesia y la ley es parte también, o fue parte de ese propósito. El texto dice que la ley fue añadida, ¿lo ves en el texto? A causa de las transgresiones. Y esa palabra, transgresión que vemos aquí, viene del griego parabasis y significa romper una ley. Eso es una transgresión. Cuando tú ves cualquier letrero que te indica algo, pues por ejemplo tienes ahí uno que dice recoja los desechos de su animal, de su perro, y pues ahí lo dejas, estás parabasis, transgrediendo una ley. Y hay muchas más leyes que yo podría poner de ejemplo, esta es una bastante cotidiana para nosotros. Primeramente la ley define el pecado, primeramente la ley define la transgresión. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 7? Que es un paralelo de esta porción bíblica, Romanos 7:9. Dice Romanos 7:9, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces estamos viendo que la ley define el pecado. Nos dice la ley, esto es pecado. Y entonces dices, ay, yo no sabía que eso era pecado hasta que vi la ley. También la ley estimula el pecado. O sea, por ejemplo, cuando le dices a un niño, no hagas esto, ¿qué es lo primero que hace el niño? Va y lo hace. Parece que le dices, hazlo, ¿verdad? Y es lo que dice el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora observemos que por un lado, la ley fue dada para regular el pueblo o al pueblo, o sea, regular, pues que todo estuviera más o menos en orden, pero finalmente la ley mata. Es lo que dice 2 Corintios 3:6, porque la letra, refiriéndose a la ley, la letra mata. Y dice el versículo 9, de ahí de donde estamos, Romanos capítulo 7, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces la ley mata, tiene ese propósito de definir el pecado, tiene ese propósito también de estimular el pecado y finalmente pues de matar a aquel quien transgrede la ley. Así que, ¿qué es lo que hace la ley entonces? La ley nos muestra que la quebrantamos. O sea, la ley nos muestra que no somos capaces de cumplirla, de que la transgredimos y que la transgresión de esa ley que es santa porque fue dada por un Dios santo, ofende a Dios. O sea, ya cuando nosotros lo vemos de esta manera, no es que, pequé, un error. No. Cuando nosotros vemos la santidad de Dios, que es quien da esta ley, y nosotros la transgredimos, estamos ofendiendo a Dios. Por esto esta clasificación de pecados a veces viene a ser un tanto peligrosa, ¿no? Dices tú, no, pues yo no mato, pero murmuro. O sea, y eso no está tan mal. Ok, según tú, pero ante la santidad de Dios, quien es santo, 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 y no es que sea 3 veces santo, sino que es infinitamente santo, es una ofensa. O sea, tú no te tomarías una botella de agua que tenga una gotita nada más de aguas negras, ¿verdad que no? Así una gotita, es una gotita y yo no lo haría. Bueno, ¿por qué no vemos así el pecado, la seriedad del pecado, que es ofender a Dios?
Regresemos a Gálatas 3, versículo 19, pero ahora en la segunda parte, Gálatas 3, 19. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esta palabra hasta, que está ahí en la segunda parte del versículo, indica el final de algo que da pie a otra cosa. En este caso, la ley cumplió su propósito para dar paso ¿a qué? A la llegada de la simiente a quien fue hecha la promesa. De forma automática, nosotros decimos que la promesa fue hecha a Abraham, ¿verdad? Eso digamos que viéndolo de forma superficial. Pero vamos a analizar el texto para ver más a fondo, ¿no? La ley dijimos que vino después de Abraham. Por tanto, la simiente no puede referirse a Abraham, ¿sí? O sea, la ley vino en Éxodo. Abraham está en Génesis. Así que la simiente no se está refiriendo a Abraham porque dice que vino después. ¿Qué es lo que significa esta palabra simiente? A lo mejor dices, ¿qué es eso de simiente? Bueno, la palabra simiente viene del griego sperma con S, y significa descendencia. Se refiere entonces a el grupo de personas al que Pablo se ha referido a lo largo de todo este capítulo. Está hablando de la familia de la fe. ¿Sí me va siguiendo el hilo? Esta simiente, este esperma o descendencia es la familia de la fe, la cual no procede de Abraham, no puede proceder de Abraham, sino de Cristo. Hablando de la ley, ¿a quién le fue dada? Estoy con preguntas capciosas hoy, ¿no? ¿A quién le fue dada la ley? El texto nos responde y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, la ley le fue depositada a un mediador, le fue dada al pueblo. ¿A través de quién? De Moisés. Moisés fue ese mediador de Dios con su ley para llegar al pueblo. Y eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 19, versículos del 18 al 23. No tienes que ir, pero lo que sí te puedo decir es que fue un evento aterrador, un suceso aterrador. De manera que el pueblo decía, no, ya no queremos oír todos esos truenos y relámpagos, ve tú, Moy. Y pues ahí va Moisés, ¿no? En Deuteronomio 33 encontramos más detalles de cómo fue dada esta ley, porque dices tú, ok, ¿cómo está eso de los ángeles? ¿En dónde aparecen los ángeles dando la ley como mediadores junto con Moisés? Bueno, vemos ahí Deuteronomio 33, los versículos 1 al 2. Dice así, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, y empieza Moisés a recordar este momento, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Y esos santos se está refiriendo a los ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Y vemos ahí esta referencia a los ángeles, como dije, la cual afirma el autor de la epístola a los hebreos. Tú dices, pues ahí no dice ángeles, dice santos. Bueno, Hebreos capítulo 2, versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, ahí en Hebreos está hablando de la ley y vemos cómo efectivamente están los ángeles y armoniza con lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Así que como podemos ver, todos los mediadores, o sea, Moisés, los ángeles, fueron seres creados. Los ángeles fueron creados por Dios. Moisés fue creado por Dios. Pero continuamos leyendo en Gálatas ahora, el versículo 20 del capítulo 3. Dice, y el mediador no lo es de uno solo. O sea, los mediadores, Moisés y los ángeles, no podían realizar la promesa de una familia multiétnica. O sea, ellos no tenían esta capacidad de realizar la familia multiétnica, multicultural. La labor de ellos era simplemente ser como mensajeros, o sea, entregar la ley. Aquí está la ley, la recibimos y entregarla. ¿Quién es quien tiene esta capacidad de llevar a cabo esta familia multiétnica, ahora sí me salió, multicultural? ¿Quién es quien tiene esa capacidad? Lo responde el texto. Dice Gálatas 3:20, la segunda parte. Pero Dios es uno. Allí vemos esta respuesta de es Dios quien tiene la capacidad de llevar a cabo esta promesa. Y la respuesta la vemos afirmada en Romanos 3:30, te lo leo en la traducción lenguaje actual. Romanos 3:30 dice, hay un solo Dios y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean.
Lo vemos aquí en Gálatas 3:30. Es Dios quien lleva a cabo la promesa. Es Él el originador de la promesa y Él es quien ejecuta la promesa. Por eso podemos estar seguros de que la promesa será cumplida. Porque si es Dios quien la hace, seguro, y lo afirmamos, se cumplirá. Cuando hablamos de un pacto que proviene de Dios, tenemos que saber que es un pacto unilateral. O sea, los hombres pueden hacer pactos con Dios, pueden hacer compromisos con Dios. Cuando hablo de pacto, quita de su mente el pacta con Dios y una lana y todo eso. No. Vemos en la Escritura que hubo hombres quienes hicieron compromisos con Dios y dejaron sus monumentos ahí de ese compromiso que hicieron con Dios. Tú y yo podemos incluso hacer compromisos con Dios y deberíamos hacerlos, ¿no? Señor, me comprometo a hacer esto, ¿no? O sea, a congregarme más frecuentemente o ya de manera constante, a qué sé yo, ¿no? El compromiso que tú quieras hacer con Dios. Nada más que dice la palabra que si prometes algo a Dios, no tardes en cumplir, ¿verdad? O sea, hay que cumplir. Pero cuando es Dios quien hace el pacto, es un pacto unilateral. O sea, solo Él lo puede cumplir. La otra parte no puede cumplirla. A la otra parte le toca, ¿sabes qué? Creer. Eso es todo. Cuando la ley fue dada, y como dije hace un momento, todo el pueblo respondió y dijo, amén, todo lo que ha dicho, eso vamos a hacer. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero eso vamos a hacer, ¿verdad? 3 doritos después, ya estaban quebrantando el mandamiento. Ya estaban, oye, pues Moisés se tarda y nosotros queremos avivamiento, queremos fiesta para Jehová. Pues bueno, pues eso les va a costar una lana porque usted sabe, gastos de recuperación, etcétera, ¿no? Y empezaron a traer los arcillos de oro y todo el oro. Y empezaron a hacer allí su tremenda pachanga, ¿no? Tremenda fiesta de avivamiento allí y con unos gritos que parecía guerra, pero no era guerra, era la fiesta que tenían, ¿no? Estaban destrampándose y estaban quebrantando allí el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí tenían, esos son los dioses que nos sacaron de Egipto, estos sí los podemos ver, a estos los hacemos nosotros, les damos forma nosotros y ellos hacen lo que nosotros les decimos, ¿no? Puede parecer que la ley y que las promesas están peleadas, pero Pablo se adelanta en el versículo 21 de Gálatas 3, se adelanta esta pregunta y lo que hace él es una negación inmediata, hace una negación contundente, la cual sirve para que continúe explicándonos el propósito de la ley. Dice Gálatas 3:21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, o sea, ¿están peleadas las promesas de Dios con la ley? Y responde Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada por medio de Moisés, por medio de los ángeles, pudiera dar vida, pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por la ley, o hubiera sido por la ley. Y es que la ley es incapaz de dar vida eterna. Y eso no quiere decir que sea mala, eso no quiere decir que sea, no sé, que no provenga de Dios. No. Simplemente no tiene ese propósito. O sea, es como si tú ves un anuncio que dice San Antonio a 10 millas, ¿no? Bueno, el letrero no te va a llevar a San Antonio, te está indicando que San Antonio te queda a 10 millas, ¿no? Aunque tú te subas al letrero y no llego a San Antonio, ¿por qué no llego a San Antonio? Porque el letrero no está diseñado para llevarte a un lugar, sino para mostrarte dónde está ese lugar. Si la ley tuviera el propósito de dar vida, de vivificar, hubiera sido posible. Vamos a pensar así. Si hubiera sido esto posible, que la ley pudiera dar vida, pues te voy a poner una prueba. Nos vamos a poner a prueba. ¿Quién no ha quebrantado la ley por lo menos una vez? En toda su vida, ¿eh? O sea, si esto fuera posible, ok, yo no he quebrantado la ley, ok, ¿seguro? ¿En toda tu vida? ¿Desde que tienes uso de razón? No, pues la verdad que sí, pues ya fuiste. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, toda, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos, no sé si sabes, pero es un resumen de todos los mandamientos, de un montón de mandamientos. Si hubiera sido posible que alguien cumpliera con la ley, entonces los perturbadores, los falsos hermanos que se habían introducido ahí en Galacia, hubieran tenido razón. Pero no solo eso, si hubiera sido posible que alguien fuera capaz de cumplir toda la ley, entonces la muerte de Cristo fue innecesaria. ¿Para qué vino Cristo entonces? Si ya hay alguien quien puede cumplir con toda la ley, hubiera sido innecesario. Sin embargo, ellos sabían, los Gálatas, y nosotros sabemos aquí en Houston, que Cristo hizo posible que todo aquel que cree
en su fidelidad de cumplir toda la ley, en su fidelidad y en su obediencia al Padre, en que todo aquel quien cree en eso tiene vida eterna. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Su muerte en la cruz hizo posible que nosotros recibiéramos su Espíritu, el cual da vida. Y por medio de esta vida nosotros vivimos a Cristo, la vida que nos comunica su Espíritu. Así que la ley es incapaz de otorgar la promesa del Espíritu. Lo vimos. ¿Recibieron el Espíritu cuando creyeron? Sí, cuando creímos. ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? No, es que las obras de la ley no tienen la capacidad de otorgarnos al Espíritu Santo. Fue la fe en el Hijo de Dios. Gálatas 3:22. Dice más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley, ¿qué es lo que hizo? Pues dejó convictos a todos. Dios no hace excepción de personas. Dejó convictos a todos los hombres, esperando a que viniera Cristo, para que viniera Él y abriera la puerta y fuéramos liberados para vivir por la fe. En el contexto de los Gálatas, si ellos accedían al otro evangelio que venían predicando los perturbadores, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Estaban pidiendo ir a la cárcel. Encarcélame. Ya eran libres, pero encarcélame. Y peor aún, estando encerrados, estaban condenados a la muerte. Y por esta razón, Pablo los llamó insensatos. Por esta razón, Pablo los llamó tan necios sois. O sea, vemos, sí, tiene sentido. O sea, ya eres libre y estás pidiendo que te encarcelen y que te condenen a la muerte. Después de dar el ejemplo de la ley como guardia que nos lleva cautivos, pasa a dar otro ejemplo, ahí en el versículo 24, para ilustrar el propósito de la ley. O sea, ya quedó claro, pero te fijas cómo, no creas que se está poniendo complicado. Está diciendo lo mismo, solo que está dando varios ejemplos. Y está ilustrándonos ahora el propósito de la ley con otro ejemplo. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es esta palabra ayo? ¿Qué es un ayo? No es un callo, eso es otra cosa. Un ayo, ¿qué es un ayo? Bueno, viene del griego paidagogos, ¿te suena? Paidagogos, de allí viene la palabra pedagogía. Es un guía, en el contexto de ellos era un guía, un guardián, un instructor de muchachos, un conductor de niños, era un esclavo, un mozo que pues de alguna manera enseñaba a los hijos de las personas pudientes, ¿no? Era el equivalente a las escuelas de paga el día de hoy, ¿no? O sea, hoy la educación pues está por todos lados disponible, es obligatoria aquí en Estados Unidos. Si tienes un niño en edad escolar y no lo tienes en la escuela, te puedes meter en serios problemas. Si falta, ya te están mandando tus cartas y te pueden multar, etcétera, ¿no? En nuestros países de Latinoamérica la educación también está muy al alcance de todos, por lo menos la educación básica. Pero está después la educación que es de paga, ¿no? Los mejores colegios, las mejores escuelas están, por supuesto, que por encima de lo que la clase de acá de abajo puede pagar, ¿no? Y en ese tiempo, aquellos quienes tenían varios esclavos, varios siervos, no había educación. Recuerda, la gran mayoría de las personas que ocupaban las iglesias eran esclavos precisamente, los cuales no tenían derecho a la educación. Pero había ciertas personas que por diversas causas habían caído en esclavitud, pero que tenían educación y que eran y fungían como maestros de estas personas adineradas. Así que tenían esta función de enseñarlos. Pero vamos a verlo más adelante, en la próxima enseñanza, que no solo enseñaban, así literal, sino que también los llevaban para todos lados. Y también tenían el derecho, dado por el Padre, de disciplinar a los hijos. Y vemos aquí cómo, órale, es muy diferente la educación, ¿no? De cómo era antes a cómo es ahora. Tan solo en esta misma generaciones que hay aquí entre nosotros, a algunos les tocó, a ver, levanta la mano, no se sienta mal, a mí me tocó también. Levanta la mano a quien le tocó el maestro que te aventaba el borradorzazo, ¿no? Sí, ahí vale. Y no quedaron traumados, ¿verdad que no? No, somos hombres de bien. Yo estudié en una escuela de monjas y ellas tenían una tortura que a lo mejor te tocaba a ti también, una regla de fierro. Ponga la mano y ¡pah! ¿No? Y si la quitabas te tocaba doble, ¿no? ¿Sabes?
Eso, mis hermanos, yo sé que algunos les están rasgando sus vestiduras ahora, ¿no? Pero yo en lo personal se los agradezco, ¿no? Se los agradezco porque me enseñaron muchas cosas, ¿no? En cuanto a educación se refiere. Pero el punto, volviendo con estos pedagogos o ayos, ellos tenían esa capacidad, sí, de enseñar, de instruir, de darles sus varazos y de disciplinar a los hijos de sus amos. Era un esclavo el cual pues los cuidaba de que no hicieran travesuras, de que no anduvieran portándose mal por el camino, y también, como dije, tenía la autorización de disciplinar al niño. La ley se aseguraba entonces de que Israel, así viéndolo a través de este ejemplo del ayo, del pedagogos, se aseguraba la ley de que Israel no se desviara demasiado hasta la llegada de Cristo. Estuvieron desviados, sí, pero hubieron momentos en los cuales el pueblo volvía a la ley, se volvía a la ley y empezaban a hacer como algunas de estas reformas y bueno, agarraban la onda por un tiempo y se desviaban. Imagínate, eso era con la ley. Si no hubiera habido ley, imagínate cómo hubiera sido, ¿no? Algo terrible. La ley también cumple la función de guiar a las personas a Cristo, cumplió la función de guiar al pueblo a Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos incapaces de cumplir la ley y los vemos y decimos, no, pues ya la regué, ya en uno y más de uno. Cuando nos damos cuenta de esto, clamamos junto con Pablo, miserable de mí, soy carnal, eso dijo Pablo, soy vendido al pecado. O sea, y Pablo, ¿no? O sea, digo, Pablo no era una persona que hiciera del pecado un deporte, pero cuando veía la ley perfecta de Dios, decía, miserable de mí, no puedo cumplirla. Es entonces cuando nosotros podemos ver a Cristo, es entonces cuando podemos ver su fidelidad, cuando nosotros nos justificamos y decimos, bueno, sí, pero no soy tan malo, bueno, sí, pero ¿quién no peca? Bueno, sí. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos bloqueándonos la entrada. Estamos nosotros mismos tapándonos la entrada para llegar a Cristo, porque vemos en la Escritura que solo los pobres en espíritu son los que vienen a ser parte de la familia de la fe, son los que vienen a ser parte del reino de Dios, los que se reconocen miserables, los que dicen yo no tengo para pagar, yo me equivoco, yo he pecado, yo he ofendido a Dios. Es entonces cuando nos abrimos la puerta. Y una y otra vez Jesús dijo esto, lo dijo de una manera, lo dijo de otra manera. Él dijo, miren, los sanos no tienen necesidad de médico, O sea, yo vine a los enfermos, pero si tú estás diciendo que eres sano, pues, ¿cómo le hacemos, no? Se te están saliendo todos los intestinos así, ¿no? Y no, pero yo estoy sano, yo estoy bien. La verdad es de que tienes el relojito así, ya te está marcando y estás muerto. Y eso es algo que debemos de considerar no solo en el momento en el que creímos. Cada día nosotros hemos de reconocernos así. Lo decía Pablo, O sea, no estoy diciendo nada fuera de la palabra. Pablo ya era salvo. Estaba escribiéndole a los romanos y decía, miserable de mí, soy carnal, soy vendido al pecado. Y sabes, mientras vamos metiéndonos más a la Biblia, mientras vamos conociendo más a Dios, vamos dándonos cuenta de esas pequeñas moscas, como predicaba el pastor Álvaro. Vamos dándonos cuenta de esas pequeñas zorras, las cuales echan a perder todo. Pero hay quienes creen que ya se graduaron. No, ya me gradué de la sana doctrina. Aquí traigo, mira, mi título. Y ahora me toca ponerme a apuntar con el dedo a este y al otro y al otro y al otro y a la denominación aquella y hacer mis videos dándole duro a todos. Esa es una persona que se reconoce no como enfermo, sino como sano. Jesús dijo, yo vine a salvar no a justos, sino a pecadores. He venido a llamarlos al arrepentimiento. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Te fijas? Está hablando de lo mismo. El ayo tenía una función temporal para con el niño. Ya no iba a ser un hombre ya todo barbón y bigotón y iba a tener todavía el ayo ahí dándole con la reglita, ¿no? Ya no. La palabra fe aquí dice, pero venida la fe, tiene nuevamente la aplicación de fidelidad. Recuerda, esta palabra fe, pistis, tiene varias traducciones y tiene varias aplicaciones también. Está hablando aquí de la fidelidad de Cristo. Quien apareció en la escena, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree ya no tenga que estar encerrado ahí esperando la liberación, ya no tenga que estar encerrado y siendo custodiado por un ayo. Ahora es libre. Y no solo es libre, también según la palabra, viene a ser hijo. En esta verdad vamos a reflexionar la próxima semana. Pero el versículo 26 nos da un anticipo de lo que vendrá. Dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Vale la pena aclararlo, porque seguramente tú has oído, ¿no? No, es que todos somos hijos de Dios. ¿En serio? Por un lado, sí, todos somos hijos de Dios porque todos somos criaturas de Dios, ¿no? O sea, todos fuimos creados por Dios. Pero aquí está hablando específicamente a todos quienes hemos creído. Por eso es importante que leamos todo el texto en su contexto, no que saquemos así, versículo 26, mira, ahí dice que todos somos hijos de Dios. Ok, sí, pero a ver, regla de hermenéutica básica. ¿A quién les está escribiendo Pablo esta carta? A los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Iglesias formadas por creyentes en toda una región, por decir en el estado de Texas. O sea, está hablándoles entonces a creyentes. Pues todos los creyentes gálatas sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Está hablando entonces de aquellos quienes han confiado en la fidelidad de Cristo. Todos quienes hemos confiado en la fidelidad de Cristo venimos a ser hijos de Dios. Es lo que dice Juan 1:12. Tú debes de conocer este versículo y deberías si no te lo sabes, aprendértelo de memoria, porque cuando predicas el Evangelio es entonces cuando echas mano de estos versículos. Este ya puede ser una introducción para predicar el Evangelio a alguien. Hablar de, ¿somos todos hijos de Dios? Y la persona quien es inconversa te va a decir, no, sí, claro. Bueno, mira, te voy a leer la Biblia. Si quieres, dame tu Biblia, ¿no? La que tenga, la versión que tenga. Dame la tuya. Aquí Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Sí lo lees en el texto? Porque hay algunos que dicen, no, eso de recibir a Cristo en tu corazón no es bíblico. Bueno, pues no sé cuál Biblia lees, brother. Porque aquí dice, mas a todos los que le recibieron. Ahora, pero ahí no dice en su corazón. Ok, ¿qué dice el gran mandamiento, no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así que cuando le recibimos, no le recibimos nomás con el intelecto. ¿Le recibimos con qué? ¿En dónde? En el intelecto, en el corazón, que es el centro de todo, y por supuesto con las fuerzas, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, y especifica, a los que creen en su nombre. Creer implica confiar, creer implica muchas cosas, ¿no? A los que creen en su nombre, ¿qué onda con ellos? Les dio potestad, les dio el derecho, y no es un derecho que alguien reclama, es un derecho que Dios otorga. Nadie puede reclamar este derecho. Como vimos, cuando Dios hace un pacto, cuando Dios hace una promesa, es unilateral y Él la cumple, y si Él lo promete, se va a cumplir sí o sí. Les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces todos somos hijos de Dios, sí, por creación, pero venimos a recibir esta potestad de hijos de Dios, de herederos, cuando creemos en su nombre, cuando le recibimos. Está ahí Juan hablando en el capítulo 1. A lo suyo vino, que era que salvar a la humanidad. Mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Añadiendo algo más que se conecta con la promesa. Esto es lo que estamos viendo. Hay una promesa para los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y está en Romanos 8:17. Te espero a que llegues ahí. Porque nuevamente, las promesas no son para todos. La promesa para el que todavía no viene a ser hijo de Dios, que es solamente hijo por creación, la promesa es el que cree en el Hijo tiene la vida. Esa es la promesa. Pero cuando tenemos la vida, entonces empezamos a entrar en una esfera de promesas de Dios. Y fíjate la promesa que es la que estamos viendo dentro de lo que mencionó Pablo ahí a los Gálatas. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, o sea, ya somos hijos, ¿por qué? Porque le recibimos, porque creemos en su nombre. Y si hijos, también herederos. Yo sé, mis hermanos, que puede resultar difícil entender ese concepto de herederos. Porque yo la verdad aquí, la mayoría de los que estamos aquí, pues lo único que nos han heredado nuestros padres es la diabetes, la alta presión, qué sé, el ojo de pescado, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, tú sabes que hay personas quienes heredan grandes fortunas, ¿no? De sus padres. Y aquí estamos hablando ¿de quién? De Dios como Padre. Herederos de nuestro Padre Dios. Dice herederos de Dios. Y para que nos quede bien claro, y coherederos con Cristo. Yo la verdad, te soy honesto, no alcanzo a entender todo esto.
O sea, aquí mi cabeza explota, así como Pablo en Romanos 11, que decía: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán asombrosos e inescrutables son tus caminos, ¿no? Y decía el salmista: altos son tus pensamientos, no, mi mente no los puede entender. Porque está hablando aquí de, ok, entiendo, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo, o sea, igualmente heredero con Cristo. Pero luego viene el pero, ¿no? Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Y vemos aquí que los padecimientos son parte del paquete. O sea, sí, yo soy coheredero con Cristo, amén. Ok, espera. Y yo veo a Cristo ahí crucificado, ¿no? Por eso decía Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿por qué tenemos un problema? Algo se sale de control y, ay, Señor, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo no falto al discipulado? ¿No? O sea, hermanos, estamos siendo identificados con Cristo y Cristo padeció, pero dice que seremos glorificados. Los padecimientos, las aflicciones de este tiempo, dice la palabra, que no son nada, comparados con ¿qué? Con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y nuevamente, esto viene cuando nos estamos inmersos en las Escrituras, cuando estamos inmersos en la comunión con Él, en sus promesas, estamos inmersos también en pruebas y decimos: ¿cuánto puede durar esta leve tribulación momentánea? ¿Cuántos? Tengo 40, ¿no? 40 años de puro sufrir, ¿ok? Bueno, pero comparado con la eternidad, ¿qué es? Nada. Por eso Pablo decía: tenemos por cierto que las aflicciones de este tiempo, del tiempo presente, no son comparables con la gloria doxa, con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El propósito de la ley, volviendo al tema, el propósito de la ley fue cumplido. Dio paso al Mesías, ese era el propósito. Y por cierto, el Mesías fue a quien le fue entregada la promesa. Salmo 2, versículo 8, ve conmigo ahí al Salmo 2, espero que se esté entendiendo, ¿no? Abraham fue una introducción que nos dio ahí el apóstol Pablo, porque los judaizantes, los perturbadores, usaban la ley. Nosotros somos hijos de Abraham, somos del linaje de quién sabe cuál, y trataban de apantallar a todos, ¿no? Con sus pedigrís. Pero pone Pablo este ejemplo de Abraham para llevarlos al fondo del asunto. Abraham venía a ser un ejemplo de Cristo. El propósito de la ley era dar paso al Mesías. Salmo 2, versículo 8. Este salmo se conoce como un salmo mesiánico, es un salmo profético, está hablando del Mesías, de Cristo Jesús. Dice el Salmo 2, versículo 8, hablando el Padre, diciéndole: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto, mis hermanos, no es algo para que tú lo saques ahí triunfalista, ¿no? Señor, dame las naciones. ¿Y para qué las quieres? No puedes ni administrar tu cuenta de banco. Es todo endeudado, ¿no? Pídeme, le dice el Padre al Hijo, y te daré por herencia las naciones. Y aquí podemos ver la promesa dada al Mesías, dada a Cristo. Y en conexión con lo que estamos viendo, todos quienes hemos creído en la fidelidad de Cristo, dice el versículo 27 de Gálatas 3, que estamos en Cristo. Diga: en Cristo. Mira, aquí se pone buena la cosa, ¿no? Más buena todavía. Gálatas 3:27, continuando con lo que estamos leyendo, ¿no? Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Porque está hablando de bautismo en Cristo. Hay algunos sectores de la cristiandad, no voy a meter mucho en eso, pero dicen que tienes que bautizarte para ser salvo, ¿no? Bueno, eso es precisamente hacerse como los perturbadores, ¿no? Pues no, que ya eras salvo por creer en Cristo, dice allí, leímos en Juan 1:12, ¿no? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre y se bautizaron, ¿no? No, a los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El bautismo viene a ser una representación pública de lo que ocurrió en el interior. Bautismos que vamos a tener, por cierto, en abril, en este mes, día 15, ¿verdad? ¿Ya se anotó, por cierto? 16, gracias. Entonces vemos cómo el bautismo no salva. Entonces de aquí está hablando de ser bautizado en Cristo. ¿Qué es esto?
Cuando nosotros nos bautizamos, es un bautismo por inmersión. O sea, vas completamente sumergido, el bautizado, ¿no? El bautizador puede estar afuera, nosotros nos podemos librar o podemos estar adentro, pero el tema es el que se está bautizando, ¿no? Se está siendo inmerso en el agua, hasta adentro en el agua, y después sale. Y esa inmersión indica lo que ocurrió en el interior. Venimos a estar nosotros inmersos en Cristo, en Cristo. Y en Cristo tiene muchas implicaciones en la Escritura, que traen consigo muchas promesas. Cuando tú ves ese en Cristo, por ejemplo, implica que, según Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos hablando de la promesa, ¿no? O sea, los hijos de Dios disfrutamos ¿de qué? De que no hay ninguna condenación. Pero aquel quien no ha creído en Cristo tiene toda la condenación sobre él. Es lo que dice la palabra, ¿no? Que aquellos quienes le vieron y no creyeron en él, amaron más las tinieblas que la luz, pues están bajo condenación. Pero quienes estamos en Cristo, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Estar en Cristo implica que somos nuevas criaturas. ¿Tú te lo sabes? 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. No es que la criatura se maquilló un poquito, ¿verdad? La criatura que parecía fantasma se puso ahí un maquillajito y se puso una manita de gato y ya se ve mejorcito, ahí unos filtros y ya quedó bien, ¿no? No, somos nuevas criaturas. Esto es lo que habla de la regeneración. Son genes nuevos, no es rehabilitación, no es nuevos hábitos. Antes iba a la de Juan Diego y ahora voy a la de Juan Luna, ¿no? Eso es un cambio de hábitos, un cambio de ir a un lugar para ir a otro lugar. Antes me vestía no sé cómo y ahora me visto de otra manera. Antes, hablaba de una manera y ahora hablo de otra manera. Mis hermanos, eso es el ABC. Eso es, en el mundo hay personas que se rehabilitan y dejan el alcohol y lo cambian por unas cuantas pastillitas, ¿no? Por el cigarro, qué sé yo. Son hábitos distintos, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. También dice la palabra que fuimos creados en Cristo, ¿para qué? Para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 2:10. No importan las circunstancias que nosotros vivamos mientras que estamos en Cristo, mientras que nosotros estamos dentro de esta nueva creación, no importan las circunstancias. Pablo dijo en Filipenses 4:13, ¿te lo sabes qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podemos ver en Cristo lo que implica estar en Cristo. Vivimos una nueva vida, la cual, espero haya quedado claro, no consiste en cumplir con actos religiosos. Voy a hacer mi devocional, ya cumplí. Me toca servir hoy, ya cumplí. Voy a conectar al discipulado, ya cumplí. Que el pastor no esté diciendo ahí, no se trata de cumplir. Hay personas que a veces dicen, bueno, ¿y eso es obligatorio o es voluntario? Todo es voluntario. ¿O acaso Cristo te obligó a creer? No. A los que le recibieron, a los que creen, Dios no obliga a nadie, Jesús no obliga a nadie. Y tú dices, es que Él es soberano. Bueno, Él en su soberanía eligió darle al hombre libre albedrío. ¿Cómo te quedó el ojo? Claro, porque Él no le tiene miedo a su propia voluntad. Él entrega eso y saben, mis hermanos, no es una obligación, todo esto es voluntario. Y cuando alguien lo entiende así como imposición, como obligación, en realidad no está en Cristo. Porque estar en Cristo es también hablar de estar en una relación, diga relación. ¿Tú has oído eso, no? Es que el cristianismo no es una religión, es una relación. Bueno, es las dos cosas. Porque religión es religar, ¿no? Se volvió a unir esa relación que estaba perdida entre Dios y el hombre, y Cristo vino a religar, a unir esta relación entre Dios y el hombre, ¿no? Por un lado, digamos que ese es el término general, ¿no? Pero también es una relación con Dios a través de Cristo. Ahora, una relación es de todo el tiempo, o sea, una pareja, un matrimonio, tienen una relación, mientras que uno de los dos no muera, ¿verdad? O sea, mientras que estén vivos, tienen una relación, y es una relación de todo el tiempo.
Tú cuando dices, yo tengo una relación con, no sé, un amigo, mientras que están vivos, ¿no? O sea, tienen esa relación mientras que la relación está funcionando. Después se dejan de ver y ¿qué pasa? Ya no hay relación. La relación implica que es permanente. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dice que estamos bautizados en Cristo, pero dice que también estamos revestidos de Cristo. La vestidura es algo que los otros pueden ver. O sea, nadie en sus 5 sentidos sale sin vestirse, ¿verdad? O sea, todo el tiempo andamos vestidos, cuando andamos afuera sobre todo, ¿no? La vestidura entonces es algo que otros pueden ver y está hablando de estar vestidos de Cristo all the time. La pregunta es, ¿qué es lo que otros ven en nosotros? Y no hablo de la vestidura, ¿no? Se supone, según lo que hemos hablado hasta ahora, se supone que deben de ver a Cristo. ¿Están viendo a Cristo en nosotros? Esa es la pregunta. O sea, porque pues, tú puedes hablar 20,000 versículos por segundo, ¿no? Y puedes escucharte todas las prédicas de todas las casas de oración del mundo. Y, pues, no, o sea, increíble. Está bien, qué bueno. La pregunta es, ¿qué es lo que otros ven? ¿Están viendo a Cristo? ¿Están viendo que estás vestido de Cristo? Leamos nuevamente el versículo 27, Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y una vez más, resalta aquí en el texto esta palabra, todos, sin distinción. Aquí sí es sin distinción. Todos los que hemos creído, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que estamos revestidos de Cristo, todos sin distinción, disfrutamos de todas estas bendiciones. Disfrutamos de todas estas promesas. Y eso lo afirma el versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para quienes estamos en Cristo, ya no hay lugar para las separaciones. Esas las creamos los hombres, ¿sabes? Y no quiero criticar, hacer una crítica así mala onda en contra de las denominaciones. A veces, platicando con personas de la religión tradicional, dicen, es que ustedes ya no saben quién es quién entre ustedes, tantas denominaciones, cuál es el que tiene la verdad y quién sabe qué no. Esas las creamos los hombres, en un principio con una buena intención, ¿no? De estar organizados, de rendir cuentas, de que esté todo bien, ¿no? Pero ir más allá es decir, mi denominación es la única que tiene la verdad. Eso ya es caer en sectarismo. Pero, mis hermanos, para quienes estamos en Cristo, no hay lugar para las separaciones. No, aquí no entran los pentecostales porque aquí es una iglesia bautista. Pues, ¿qué crees? Ya estamos adentro. Comienza aquí en el texto, por la diferencia entre judíos y gentiles. Para ellos era algo revolucionario. O sea, hablar de judíos y gentiles son iguales, era algo revolucionario, no entraba en su mente. Los judíos, ¿por qué? Porque ellos consideraban a los gentiles como perros, así de ese grado. O sea, los no judíos como nosotros son perros. En el templo, por ejemplo, había un muro que dividía y que les impedía acceder a los gentiles, a este otro lugar que estaba reservado para los judíos. A ese se le llamaba el atrio de los gentiles. Ni se te ocurra pasar porque vas muerto. Acuérdate, a Pablo, ahí en el libro de los Hechos, lo acusaron de haber metido un gentil al atrio de los judíos. O sea, entonces, dice Pablo aquí, ya no hay judío ni griego. Eso era para volver loco cualquiera que estuviera escuchando. Y es que eso es lo que hace el Señor. El Señor es revolucionario. El Señor viene a cambiar las reglas del juego que nosotros mismos pusimos, pero que nunca estuvieron en su mente. Pero Cristo entonces derribó ese muro de separación. Nos puso a todos bajo un mismo techo. Él mismo derribó ese muro de enemistad. Ve conmigo ahí a Efesios 2:14, pero déjale una marca ahí donde estamos en Gálatas 3. Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, todos los no judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar, religar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y es que Cristo derribó todo esto, mis hermanos. Cristo derribó, como vimos, este muro entre judíos y gentiles. Él también derribó el muro de las estratificaciones que vimos. Dice, no hay esclavo ni libre, regresando ahí a Gálatas 3. Ya no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil. La esclavitud era lícita en su contexto, para ellos era algo normal. Los esclavos servían ¿a quiénes? A los libres. Y lo que Pablo estaba enseñando también era revolucionario dentro de su contexto. Tan revolucionario fue el cristianismo, mis hermanos, y espero que yo oro para que siga siéndolo, que no nos vean como, es cristiano, sí, no, que digan, órale, es cristiano. Y que vean en las comunidades cristianas una diferencia, ¿no? O sea, no, esta es la iglesia de los fresas, ¿no? O sea, hasta para allá. Me tapo un ojo y me tapo el otro y nada que ver, ¿no? O sea, por allá los paisas, aquí ya vemos puro US citizen. Mis hermanos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos que se escribió el Nuevo Testamento, tú entrabas a una congregación cristiana y los que afuera eran esclavo y señor, lo veías aquí al esclavo predicando y el señor abajo diciendo amén y escuchando. Eso es lo que vino a hacer Cristo, es lo que estamos viendo. Derribó las estratificaciones y vemos cómo había incluso funcionarios del gobierno, servidores públicos del Imperio Romano que se convertían y estaban allí junto con los esclavos y se sujetaban los unos a los otros. Fíjate cómo cobra sentido. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Pero yo soy señor y ese es esclavo. Pues sujétese. ¿Qué te parece? Es lo que viene a hacer Cristo. Hace varios años fuimos a ministrar a una iglesia por allá en California, si mal no recuerdo, Indio, California. Y es una región fronteriza, ahí está muy cerca de la frontera. Y obviamente había hermanos dentro de esa iglesia en la que fuimos que estaban como más de 12 millones, ¿o cuántos son? Aquí en este país, ¿no? Tú sabes, sin documentos. Y estábamos todos adorando a Dios. ¿Y qué crees? Dentro de los que estábamos adorando a Dios estaban esos hermanos, pero también había otros hermanos que ¿cuál crees que era su oficio? Ser de la migra. ¿Qué tal? Y ahí ellos cohabitaban, adoraban juntos, levantaban las manos, escuchaban la palabra. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Y salvando todas las diferencias, esto es lo que estamos viendo aquí. En las congregaciones había esclavos, libres, y juntos adoraban al Señor. Algo más, Cristo derribó las jerarquías que el hombre levantó entre el hombre y la mujer. Dice, no hay varón ni mujer. Y es que, piénsalo, cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que lo creó a su imagen, pero dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, a los dos. Y está claro que tenían funciones distintas, ¿sí? Adán era cuidar, labrar el huerto, y de Eva era ser ayuda idónea para Adán, pero ambos señoreaban sobre la creación. Les dijo el Señor, y señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, señoreen los dos, el hombre y mujer, ambos señoreaban juntos. Y es que el Señor también les concede todas sus bendiciones espirituales, concede también todas sus promesas, igualmente al hombre y a la mujer. Y que quede claro que no estoy diciendo que no haya que sujetarse, lo dice la palabra, ¿no? Mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y maridos amen a sus mujeres, o sea, pero esto no está hablando de una distinción jerárquica, que el hombre sea más que la mujer, no, para nada. Estamos viendo aquí, ya no hay varón ni mujer. Así que la mujer recibe también dones espirituales, también igual que el hombre. Y la mujer profetiza, o sea, predica, enseña y también trae palabras proféticas, sí, también. Todo decentemente y con orden y bajo sujeción del marido. Y en las iglesias las mujeres ministran también, claro que ministran también, pero dentro del orden de Dios, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ya no hay varón ni mujer. Y es que el Señor tiene un solo cuerpo, una sola familia, no dos. Pablo les preguntó a los corintios, ¿acaso está Cristo dividido? O sea, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Tiene un solo cuerpo.
Y continúa, el versículo 28, la última parte, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos quienes hemos creído, somos uno en Cristo Jesús. Bautistas, pastor, somos uno en Cristo Jesús. Metodistas, presbiterianos, you name it. Todo aquel quien está en Cristo es nuestro hermano, es miembro de nuestra familia y somos uno en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿sabes? Va a venir por una sola iglesia y ahí vamos a ir todos. Así que más vale que vayamos aprendiendo a amarlos desde ahora y a cohabitar junto con ellos. Había una canción por allá en los 70s que decía, anoche soñé que llegué al cielo y en una escalera subí. Y cuando llegué allá al cielo, le pregunté a un ángel que si había católicos allí. Y luego decía aquí no hay religión ni denominación, solo hay una cosa, la condición es, tienes que volver a nacer. Si has vuelto a nacer, mis hermanos, no importa a qué iglesia vayas. Y sí, dije, católicos, porque ¿sabes qué? Tal vez allí, entre toda esa masa de personas, haya quien haya nacido de nuevo. ¿Y por qué no está acá con nosotros todavía? Espérate, luego llega. ¿O no? Sí, bueno. Yo me arrepentí de mis pecados, o no sé tú, pero yo todavía no estaba en una iglesia de sana doctrina. ¿O sí? Es que a veces pensamos que somos los únicos, ¿no? Y platicaba hace unas semanas con una persona que vino a visitar y, ¿sabe? Él es católico, pero yo veo que Dios está obrando en su vida. Y seguramente él ya nació de nuevo. Uno lo puede percibir en el espíritu, ¿no? Cuando hay algo ahí. Y ¿sabe? Platiqué con él hace poco y me repitió toda la predicación que di hace 2 semanas, se la sabía mejor que yo, se acordaba más que yo de la predicación que yo di. ¿En serio? Punto por punto. Y me dijo que ya se la andaba compartiendo no sé quién, porque venía él de fuera, de otro lado. Y yo digo, cuán sectarios somos a veces, ¿no? Porque esa persona, un día le va a caer el 20 así como nos cayó a nosotros y va a decir, ya no tengo nada que hacer aquí, saludos a todos, voy con mis hermanos que están allá, donde nos gozamos, ¿no? En la presencia de Dios. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que une a esta única y gran familia formada por judíos, gentiles, esclavos, libres, varones, mujeres. ¿Sabes qué es lo que nos une? La fe, diga la fe. La fe o fidelidad de Jesucristo. La fe en Jesucristo como Salvador. O sea, eso es de lo que estoy hablando. No crees que estoy diciendo, ya se volvió ecuménico el pastor. No. Yo estoy diciendo que allí, aquel quien cree en Jesucristo como Salvador, viene a estar en Cristo. Todavía no llega acá con nosotros, pero si viene Cristo hoy en la noche, se va con nosotros. O sea, porque no se trata de ir a una iglesia. La palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero si ya naciste de nuevo y todavía no tuviste chance de ir a una iglesia, te vas con el Señor. Te perdiste de toda esta hermosura de hermanos que están aquí, ¿no? De esta bendición. Pero mis hermanos, estaba aquel ladrón a un lado de la cruz de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dio chance de irse a la católica, hacia aquí a la metodista. No le dio tiempo. Ni de bautizarse, ni nada. Creyó en Cristo y el Señor le garantizó, estarás conmigo. Lo que nos une a nosotros es la fe en Jesucristo como Salvador y es la vida de fe. Dice la palabra, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos une. Si tu vida es una vida de fe, ¿sabes qué? Tenemos todo en común. Aunque seas de otro país. Y eso es algo que lo voy a repetir, lo voy a seguir repitiendo. Yo me siento feliz y gozoso de pastorear una iglesia en donde hay hermanos de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá, de Puerto Rico. Y nadie dijo, pues su país, pero sí están de Venezuela. Bueno, de todos lados, mis hermanos. Y de todos, y hasta de color de piel, todo. ¿Te has dado cuenta de eso? Y es que somos uno en Cristo. Y qué bueno que no hay aquí aquí somos los mexicanos. Aquí los salvadoreños no entran. Cálmate, ni que fuera pandilla, ¿no? Ni que fuera Mara. Lo que nos une es la fe en la herencia de la promesa. Está esa promesa eterna.
Y yo la estoy esperando. Y Abraham viene a ser, como dije, un ejemplo de fe en la promesa de Dios que le fue dada a Jesucristo. Y si continuamos leyendo la carta, para ir concluyendo, capítulo 5, versículo 15, nos vamos a dar cuenta de cuál era la situación ya en la práctica, en la vida práctica. Había entrado estas falsas doctrinas o estas falsas enseñanzas y mira lo que producen, nada más para darte un preview, ¿no?, de lo que viene. Eso es lo que producen las falsas doctrinas. Eso es lo que produce cuando no tenemos claro todo eso que hemos hablado, ¿no? Dice Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esa era la situación, porque la falsa doctrina no puede producir piedad y unidad. Lo que produce la falsa doctrina es eso, que se anden mordiendo los unos a los otros. ¿No has visto un montón de cristianos allí mordiéndose en redes sociales? Y dices tú, ¿qué les pasa? Comiéndose unos a otros, ¿no? Eso en las mesas después de muchos cristianos, ¿no? Después de que dieron, Señor, gracias, excelentísimo Dios y Padre, siéntate en esta mesa, aleluya. Y después, oye, ¿viste a la hermana? ¿Quién sabe qué? Ay, sí, dices tú, bueno, eso no es dar evidencia de una sana doctrina. No importa cuántos libros leas, los mejores teólogos, cuántos diccionarios bíblicos tengas, pues seguramente no te ha amanecido la luz del sol. Porque dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y está hablando de qué, de destruir el templo de Dios. ¿Y qué dijo el Señor a través del apóstol Pablo a los Corintios? El que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá también a él. Es lo que dice, ¿no? Así que, pues temblemos y más bien perseveremos. Unos versículos adelante, cuando describe las obras de la carne, ahí en Gálatas 5, habla de enemistades, habla de pleitos, habla de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, de envidias y de homicidios. ¿Cómo se mataban los hermanos? Físicamente no, pero Jesús dijo, todo aquel que llame raca a su hermano será culpable ante el concilio de homicidio. Y hay quienes no matan, pero si tuvieran un cuchillo y permiso, sí lo harían con todo gusto. Y eso es lo que produce la falsa doctrina. Causa enemistades, pleitos, jactancia, segregaciones. No le hables ni lo saludes. Eso es lo que causa la falsa doctrina. Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y está hablando, sí, de estos mismos falsos hermanos que venían a confundir, a perturbar, y el fruto, lo que daba a luz todo eso, era lo que hemos visto ahora. Por eso les llama contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y todo eso, mis hermanos, agrede la obra de Cristo. Todo esto estorba, si pudiera decirse de una manera, el propósito de Cristo. Y yo quiero que cuando el Señor vuelva me encuentre de su lado, ¿sí? O sea, recogiendo con Él, no desparramando lo que Él recogió y lo que otros recogieron. No sé de cuál quieres ser tú. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a finalizar orando y no quiero dejar pasar esta oportunidad para invitar a alguien aquí, si es que no eres parte todavía de esta familia y el Señor te ha hablado a través de su palabra. La invitación es eso, lo que leímos en Juan 1:12, a los que le recibieron. Que tú puedas recibirle en tu vida, en tu casa, por supuesto en tu corazón, en donde más, pero en todo tu ser. Y decirle, Señor, te recibo, te abro la puerta para que dejes entrar o para que puedas entrar. Porque Él, como le dijo a aquella iglesia en Apocalipsis, yo toco a la puerta y llamo. Le decía a una iglesia que había dejado afuera a Jesús, pero se le puede decir también a alguien quien no ha invitado a Jesús a ser parte de su vida. Así que el llamado es para ti, el Señor te invita y está esperando. Hoy es el día de salvación para que seas parte de esta familia. Oramos, Señor, sabemos que tu palabra es la que produce fe. Esa fe viene por el oír y el oír por tu palabra, la cual ha sido proclamada, ha sido predicada el día de hoy. Señor, que hoy, si hay alguien aquí quien no te conoce, si hay alguien aquí quien no ha entregado, no ha rendido su voluntad,
a ti, pueda venir, Señor, en arrepentimiento y en fe, para ser parte de esta gran familia, sabiendo, Señor, que tú vendrás por una sola iglesia, por un solo pueblo. Y, Señor, todos aquellos quienes han creído vienen a ser tus hijos y les das la potestad, el derecho de ser hechos hijos tuyos, herederos de las promesas, coherederos con Cristo. Gracias, Señor. Pero también finalizamos haciendo un llamado, Padre, para la unidad entre los hermanos. Cada uno de nosotros tenemos situaciones, personas que después de haber escuchado esta enseñanza podemos ir a hablar, retomar relaciones que se habían roto, que se habían separado a causa de nuestra carne, a causa de esta batalla que hay en nuestros miembros por sentirnos como de una élite especial y decir yo soy de la sana doctrina y dejar fuera a otros quienes yo creo que no son de la sana doctrina y los veo como inferiores. Pero, Señor, sin importar nuestro mal entendimiento, sin importar todas esas cosas que todavía no nos quedan claras, si hemos creído en ti para salvación, nos vamos contigo. Si hemos creído para salvación, Señor, estaremos junto con nuestros hermanos por la eternidad. ¿Cuántos y cuántos creyentes han muerto que no conocían quizás tanto el griego o términos que nosotros conocemos o manejamos? Pero, Señor, tu palabra es clara y dice a los que le recibieron. Basta con recibirte, con creer en tu nombre para venir a ser hijos tuyos. Y teniendo este entendimiento claro, podemos mirar y ver más allá de nosotros mismos, ver más allá de nuestro círculo y poder unirnos a otros creyentes, quizás atender a sus necesidades, orar por ellos, platicar con ellos. Señor, tú estás hablando esto porque es necesario en este tiempo. Y queremos empezar por estar unidos entre nosotros, en las familias, estar unidos también en nuestra congregación, que podamos, Señor, cumplir así tu voluntad y tu oración. Nos oraste al Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Un solo Señor, un solo Espíritu, un bautismo, un solo Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Y gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias por esta gracia que podemos disfrutar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios.